Cuando entras a tu hogar, ¿alguna vez te has detenido a mirar la cruz colgada en la pared? Tal vez está sobre la puerta, o en tu habitación, o cerca del comedor. Quizá ya ni la notas. Se ha vuelto parte del paisaje, un objeto más en medio del ajetreo diario. Pero Padre Pío nos advierte, la cruz no es un adorno, es un llamado. Muchos guardan una cruz en casa pensando que basta con tenerla allí para estar protegidos, para sentirse bendecidos. Pero ¿qué pasa cuando olvidamos su verdadero significado? El Padre Pío decía que una cruz no bendice si el corazón de quien la posee está vacío. No es la madera, ni el metal, ni la forma. Es el alma que se arrodilla frente a ella lo que abre las puertas del cielo. En una de sus cartas, Padre Pío escribió: la cruz no se lleva en los muros, se lleva en el pecho. Y cuando pesa, es porque el amor la llena de sentido. Eso significa que tener una cruz en casa sin comprenderla es como tener una puerta abierta al misterio, pero nunca atreverse a cruzarla. Reflexionemos. ¿Qué representa realmente esa cruz que cuelga de nuestras paredes? Representa el sacrificio, el amor incondicional, la entrega total de Jesús. Es un recordatorio constante de que la vida no se trata solo de gozar, sino también de abrazar las pruebas, de unir nuestro dolor al de Cristo y de permitir que a través de esa unión, el milagro de la redención toque nuestras vidas. Pero Padre Pío no solo hablaba de la cruz como símbolo, él alertaba sobre un peligro espiritual real. Cuando los objetos sagrados se convierten en decoración vacía, pueden abrir espacio para la indiferencia, para el descuido e incluso para las sombras. Porque donde no hay oración, donde no hay fe viva, el espacio puede ser ocupado por aquello que no viene de Dios. Se cuenta que en su convento, Padre Pío tuvo visiones de almas que, en vida, habían tenido crucifijos en sus casas, pero nunca habían rezado frente a ellos. Habían vivido de espaldas a la fe, confiando en que los símbolos los protegerían como amuletos, sin comprender que el verdadero poder viene del corazón entregado a Dios. Y tras la muerte, esas almas sufrían porque habían desperdiciado el llamado constante que la cruz les hacía día tras día. ¿Qué puede pasarle a quien guarda una cruz en casa? Puede recibir bendiciones inmensas si la honra, si reza frente a ella, si se arrodilla con humildad, si la contempla como un puente al cielo. Pero también puede caer en la ilusión de que basta poseerla, cuando en realidad se trata de vivirla. El Padre Pío decía que cada hogar bendecido debía ser un pequeño templo. ¿Cómo es tu casa? ¿Es un lugar donde reina la paz, donde las discusiones ceden al perdón, donde el resentimiento es vencido por la caridad? ¿O es un lugar donde la cruz está pero nadie la mira, nadie la recuerda, nadie la honra? Imagina por un momento que esa cruz en tu pared hablara. ¿Qué diría? ¿Te recordaría las veces que te arrodillaste con lágrimas en los ojos? ¿O te reprocharía el polvo acumulado, el silencio, la indiferencia? El Padre Pío sabía que la cruz tiene un poder oculto, pero ese poder solo se activa cuando el alma se dispone a recibirlo. No es magia, no es superstición, es fe vivida. Él contaba que muchas veces veía personas cargar pequeños crucifijos en el bolsillo, colgarlos en el auto, llevarlos en cadenas al cuello, pero sin cambiar sus actitudes, sin abrir su corazón, sin vivir en gracia. Y advertía, la cruz no es un escudo externo, es un fuego interno. Si no arde en ti, no brilla, fuera de ti. Así que esta es la primera gran revelación para quienes guardan una cruz en casa. Pregúntate si es solo un objeto o si es un testimonio. Pregúntate si cada vez que pasas frente a ella, tu corazón se detiene, aunque sea un segundo, para elevar un pensamiento, una súplica, una gratitud. Hay testimonios sorprendentes de familias que, tras años de indiferencia, decidieron redescubrir la cruz en su hogar. Una mujer contaba que, después de perder a su esposo, se sintió sola y desesperada. Un día,
Limpiando la casa, vio el crucifijo sobre la puerta y decidió rezar. No sabía qué decir, solo lloró frente a él. Desde entonces, comenzó a sentir una paz inexplicable, una fuerza renovada, y poco a poco su vida fue sanando. Padre Pío enseñaba que la cruz es un puente al milagro, pero ese puente solo se cruza de rodillas. Cada vez que nos inclinamos frente a la cruz, cada vez que tocamos ese símbolo con devoción, cada vez que lo miramos recordando el precio del amor, un lazo invisible nos conecta al cielo. Por eso, tener una cruz en casa es una responsabilidad. No es solo decoración, no es solo tradición. Es un recordatorio vivo, un llamado constante a vivir en gracia, a perdonar, a amar, a confiar. Si ignoras ese llamado, corres el riesgo de caer en la rutina vacía, en la religiosidad superficial, en el error de pensar que los símbolos salvan por sí mismos. Pero si respondes al llamado, si haces de la cruz el centro espiritual de tu hogar, entonces puedes abrir tu vida a bendiciones inimaginables. Hoy te invito a mirar la cruz en tu casa con nuevos ojos. No importa si es grande o pequeña, si es de madera o de metal, lo que importa es lo que despierta en ti. Padre Pío diría, deja que la cruz no solo cuelgue en la pared, deja que viva en tu corazón. Al terminar este primer encuentro, deja que estas palabras resuenen en ti. Cada cruz en tu hogar es una invitación al milagro, pero el milagro necesita de tu respuesta. La fe no es automática, es relación. La cruz es un puente, pero tú debes dar el paso. Y ahora que sabes esto, ¿cómo mirarás esa cruz la próxima vez que pases frente a ella? Padre Pío solía decir que las cosas más simples pueden tener el poder más profundo. A sus ojos, un objeto no era solo un objeto, sino un puente entre lo terrenal y lo divino. Entre esos objetos, la cruz ocupaba un lugar especial, no solo como símbolo, sino como presencia viva del sacrificio, del amor y del llamado constante a una vida más elevada. Las personas que guardaban una cruz en su hogar, según el Padre Pío, no solo estaban mostrando una devoción superficial, estaban invitando una transformación a su vida cotidiana. Pero él advertía, no basta con tener la cruz colgada en la pared, encima de la cama o colgada en el cuello. No se trata de un adorno, se trata de un compromiso silencioso, profundo, entre el alma y Dios. En una de sus homilías, Padre Pío contó que había visitado casas de feligreses que, aunque tenían cruces en cada rincón, vivían en discordia. ¿Por qué? Porque habían olvidado lo esencial, que la cruz no obra milagros por sí sola. Es el corazón abierto, el espíritu dispuesto, lo que activa su poder. Él enseñaba que quienes guardan una cruz en casa, pero permiten que el rencor, la envidia o el orgullo dominen sus días, están cerrando las puertas a las bendiciones. En cambio, aquellos que al mirar la cruz recuerdan el sacrificio de Cristo y ajustan sus actitudes, empiezan a experimentar algo único, una paz que supera todo entendimiento. Muchos devotos le preguntaban, Padre, ¿por qué siento que mi fe no produce frutos? Y él respondía con paciencia, mira la cruz, pregúntate, ¿la he acogido verdaderamente o la he convertido en decoración? Esta pregunta, aparentemente sencilla, era un examen espiritual profundo. Padre Pío relató historias de milagros sencillos que ocurrían en los hogares donde la cruz era honrada con sinceridad. Una mujer desesperada por su esposo alcohólico colocó una pequeña cruz sobre la puerta de su casa y, cada mañana, al verla, oraba con lágrimas sinceras por la conversión de su familia. No pasó mucho tiempo antes de que su esposo, sin razón aparente, comenzara a asistir a misa con ella. No era magia, decía el padre, sino gracia. La gracia que fluye cuando abrimos el corazón. También contaba sobre jóvenes que, al heredar la cruz de sus abuelos, descubrieron un renovado sentido de propósito. No porque el objeto tuviera poder en sí mismo, sino porque el símbolo despertaba en ellos un deseo de honrar esa herencia espiritual.
Pero Padre Pío no dejaba de advertir sobre algo importante. Él decía que no basta con tener la cruz, es necesario cuidarla. Una cruz cubierta, de polvo, olvidada en un cajón, o manipulada sin respeto, puede ser un reflejo del estado del alma, no porque el polvo dañe el objeto, sino porque muestra el olvido del corazón. Por eso, él aconsejaba revisar de vez en cuando: ¿cómo está la cruz en mi casa? ¿La limpio? ¿La bendigo con agua bendita? ¿Me detengo frente a ella aunque sea un instante para decir una oración? Cada uno de estos gestos, aunque parezcan pequeños, abren puertas a las bendiciones. Incluso señalaba que en los hogares donde la cruz es colocada en la entrada, se marca un umbral espiritual. Las personas que entran y salen pasan bajo ese signo sagrado, y eso genera una protección invisible pero real. Por eso recomendaba siempre tener una cruz en el lugar donde la familia se reúne, porque allí se intensifican las bendiciones. Padre Pío hablaba con mucha seriedad sobre la responsabilidad que conlleva guardar una cruz. Decía que cuando uno acepta tenerla, está aceptando también el llamado al perdón, al sacrificio, a la entrega diaria. No es un amuleto para alejar problemas, es una escuela para aprender a sobrellevarlos con gracia. Y aquí viene la parte que muchos no saben. Según sus escritos, las personas que miran conscientemente la cruz cada día, aunque sea por unos segundos, reciben una chispa de fortaleza espiritual. Es como si, al levantar los ojos hacia ese símbolo, una corriente invisible descendiera sobre ellos, dándoles fuerzas que no sabían que tenían. Claro, advertía también de los peligros de un uso equivocado. Quienes usan la cruz para maldecir, para justificar actos de odio, para alimentar el ego, están convirtiendo un signo santo en un instrumento vacío. Para ellos, decía el Padre Pío, la cruz deja de ser bendición y se convierte en acusación, porque recuerda lo que deberían estar viviendo y no viven. En muchos testimonios recogidos por sus seguidores, se habla de hogares donde, al colocar una cruz y comenzar a orar frente a ella, desaparecieron tensiones, discusiones, enfermedades emocionales. No porque la cruz sea mágica, sino porque el acto de detenerse y orar rompe ciclos de negatividad. Padre Pío insistía: cada cruz en tu casa debe ser como una campana que suena en tu alma. Es decir, un recordatorio constante. No hay día ni hora en que la cruz deje de tener sentido. Cuando lloras, la cruz está allí para recordarte que el sufrimiento puede tener redención. Cuando ríes, la cruz te recuerda la gratitud. Cuando dudas, te ofrece el camino. A quienes preguntaban si era necesario tener muchas cruces, Padre Pío respondía con una sonrisa: basta una, pero que sea vivida, no solo mostrada. Esto reflejaba su filosofía. No acumulamos símbolos, sino que encarnamos su significado. Para él, tener una cruz en casa es como tener una antorcha encendida en medio de la oscuridad. No elimina todos los peligros, pero ilumina el camino. Por eso, su consejo final siempre era: cuida la cruz, mírala y deja que te hable. Padre Pío enseñaba que cada hogar es como una pequeña iglesia doméstica. Y en esa iglesia, la cruz no es solo un símbolo decorativo, sino un altar silencioso donde se encuentran el cielo y la tierra. Cuando alguien guarda una cruz en su casa, según él, está invitando una presencia viva. Pero esa presencia requiere algo: disposición del corazón. Él contaba historias conmovedoras sobre personas simples que habían transformado su vida gracias a ese pequeño objeto. Por ejemplo, un campesino que cada noche, antes de dormir, colocaba su cruz sobre la mesa, encendía una vela y agradecía el día, aunque fuera duro. Padre Pío decía que ese hombre, sin darse cuenta, estaba acumulando tesoros celestiales, porque su fe sencilla tocaba el corazón de Dios. En cambio, advertía que aquellos que trataban la cruz como un talismán para obtener favores rápidos o para presumir de su fe ante otros estaban cayendo en un peligro espiritual. La cruz no se usa para pedir ventaja, sino para aprender a entregarse, repetía.
Uno de los consejos más directos del Padre Pío era mirar cada día la cruz en silencio. No necesariamente rezar largos rosarios frente a ella, sino simplemente mirarla, dejar que el corazón hable. Según él, ese gesto sencillo abre una puerta invisible a la gracia. Es como si Dios, al ver a sus hijos atentos al misterio del sacrificio, respondiera derramando bendiciones. En las confesiones, Padre Pío escuchaba a muchas personas decir que se sentían secas espiritualmente, que sus oraciones no tenían efecto. Su respuesta era constante: ¿has mirado la cruz? ¿La has dejado hablarte? Porque para él, la cruz era el sermón más poderoso, el que no necesita palabras. Además, enseñaba que tener una cruz en casa ayuda a protegerse de influencias negativas, no porque sea un amuleto mágico, sino porque quien vive bajo el signo de la cruz tiende a ordenar su vida conforme a valores más elevados. La humildad, el perdón, la entrega, son barreras naturales contra el mal. Padre Pío también recordaba que, en las luchas espirituales, mirar la cruz da fuerzas que uno no encuentra en sí mismo. Cuando alguien se siente tentado, abatido, desesperado, levantar los ojos hacia la cruz es como encender una chispa de esperanza. No significa que los problemas desaparezcan, pero sí que el alma recupera aliento. Contaba el caso de una madre que, desesperada por la rebeldía de su hijo, comenzó a rezar frente a la cruz todas las noches. No pedía milagros espectaculares. Simplemente ofrecía su dolor, unía sus lágrimas a las de Cristo. Con el tiempo, su hijo, sin explicación lógica, cambió su actitud. Padre Pío señalaba que esto no era magia, sino el efecto de una fe que se ofrece humildemente. En sus cartas, Padre Pío escribía sobre la importancia de bendecir las cruces en casa. Recomendaba que no fueran compradas a la ligera, sino elegidas con devoción, bendecidas por un sacerdote y colocadas en un lugar significativo. Cada vez que alguien pasara frente a ella, debía recordar que ese objeto estaba allí, no para ser ignorado, sino para ser amado. Otro aspecto poco conocido es que Padre Pío creía que la cruz en casa puede influir incluso en quienes no creen. Decía que el poder de ese símbolo alcanza a todos los que habitan bajo el mismo techo, aunque no sean conscientes. Por eso animaba a las familias a colocar una cruz en la entrada, en la sala principal o en la habitación, para que cada miembro, voluntaria o involuntariamente, quedara bajo su manto protector. Sin embargo, insistía en que esto no sustituye el esfuerzo personal. Tener una cruz en casa no es un pase mágico para evitar problemas. Al contrario, puede ser un recordatorio constante de que la vida implica lucha, entrega y fe. Padre Pío también aconsejaba renovar cada tanto el compromiso que la cruz representa. Decía que, así como uno limpia la casa, también debe limpiar su relación con lo sagrado. Esto podía hacerse con una oración sencilla: mirar la cruz y decir en el corazón: Señor, aquí estoy, con mis errores, pero dispuesto a seguirte. Algunas personas preguntaban si era necesario tener una cruz, grande o costosa. Padre Pío siempre respondía lo mismo: no importa el tamaño ni el material, importa el corazón. Una pequeña cruz de madera puede ser más poderosa que un crucifijo dorado si está acompañada de fe sincera. En varios relatos, se cuenta que las personas que guardaban cruces heredadas sentían una conexión especial con sus antepasados. Padre Pío explicaba que eso ocurre porque la cruz guarda memoria, guarda historia. Cada lágrima derramada frente a ella, cada oración susurrada, queda como una huella espiritual. Así, tener una cruz en casa es también guardar un pedazo de la historia de fe de una familia. A lo largo de su vida, Padre Pío recibió miles de cartas pidiendo consejo. Muchas de ellas venían de personas angustiadas por problemas familiares, laborales, de salud. Su respuesta en muchas ocasiones era simple: coloca una cruz en tu casa, ora frente a ella, ofrece tu sufrimiento. Para algunos, esto parecía insuficiente, pero quienes obedecían
Pronto descubrían que esa práctica transformaba no tanto las circunstancias externas, sino su propia fuerza interior. Finalmente, Padre Pío recordaba siempre que la cruz no es un símbolo de derrota, sino de victoria. Tenerla en casa es recordar cada día que, aunque la vida esté llena de pruebas, el amor siempre triunfa. Ese es el mensaje central del cristianismo, y eso es lo que él quería que sus hijos espirituales recordaran cada vez que miraran una cruz colgada en su hogar. Por eso, hoy te pregunto, ¿cómo miras tú la cruz que tienes en tu casa? ¿La ves como un simple objeto o como una puerta abierta al misterio divino? ¿La limpias, la honras, la usas para conectar con lo sagrado? Según Padre Pío, la diferencia no está en la madera ni en el metal, sino en tu corazón. Allí es donde empieza la verdadera transformación. Padre Pío enseñaba que la cruz en casa no es un simple adorno colgado en la pared. Es un recordatorio silencioso de que cada persona está llamada a cargar con su propia cruz cada día. Él decía, no temas al peso de la cruz, teme vivir sin ella, porque entonces caminarás sin rumbo. Cuando se le preguntaba por qué algunas personas que tienen cruces en casa siguen viviendo rodeadas de problemas, Padre Pío respondía que no basta tener la cruz. Hay que asumirla, abrazarla. El objeto por sí mismo no actúa mágicamente. Es el corazón del creyente el que activa su significado. En su experiencia pastoral, Padre Pío veía que muchas veces los hogares estaban llenos de símbolos religiosos pero vacíos de fe viva. No es la cantidad de crucifijos lo que santifica un hogar, sino la calidad del amor que allí se respira, insistía. Por eso aconsejaba limpiar el alma junto con los objetos sagrados. Una de las prácticas que más recomendaba era bendecir periódicamente la casa, sobre todo los lugares donde está colocada la cruz, no por superstición, sino para renovar conscientemente la dedicación de ese espacio al amor de Dios. Recordaba que el mal no teme a los objetos, sino a los corazones encendidos por la fe. Padre Pío solía relatar la historia de una anciana que vivía sola, rodeada de dolores y enfermedades. Sin embargo, cada día se sentaba frente a su pequeña cruz y, sin palabras, entregaba su sufrimiento. Cuando alguien le preguntaba por qué no pedía un milagro, ella sonreía y respondía, «Porque la cruz me acompaña, y con ella puedo seguir adelante». Según Padre Pío, esa mujer tenía más fuerza espiritual que muchos que rezaban oraciones largas sin verdadero amor. Además, enseñaba que la cruz en casa tiene el poder de transformar el ambiente. Decía que donde hay una cruz honrada y respetada, el aire mismo parece distinto. Las tensiones se alivian, los conflictos se suavizan, los corazones se abren. No porque desaparezcan mágicamente los problemas, sino porque la presencia constante del símbolo recuerda a todos que existe un horizonte más alto. En cartas a sus hijos espirituales, Padre Pío explicaba que la cruz es un puente entre lo humano y lo divino. Al mirarla, el creyente no solo contempla el sufrimiento de Cristo, sino también su victoria. Por eso, cada cruz en casa es también un estandarte de esperanza. Sin embargo, advertía que hay un peligro: la costumbre. Cuando alguien ve cada día el mismo objeto, corre el riesgo de volverlo invisible. No dejes que la cruz se vuelva parte del paisaje. Hazla parte de tu vida, escribía Padre Pío. Invitaba a detenerse, aunque fuera unos segundos al día, para mirar conscientemente la cruz, agradecer, pedir luz, ofrecer las propias luchas. Otra enseñanza importante del Padre Pío era que no se debía tener miedo de mostrar la cruz a los demás. Algunas personas ocultaban sus símbolos religiosos por vergüenza, por temor al qué dirán. Él decía, la cruz no es motivo de vergüenza, sino de gloria. Quien la oculta, esconde la luz que podría iluminar a otros. Por eso, recomendaba colocar la cruz en un lugar visible, no encerrada en un rincón oscuro. Que fuera testigo de las conversaciones familiares, de los momentos de alegría y de tristeza, que estuviera presente cuando llegaban visitas, para que incluso los no creyentes sintieran ese ambiente distinto
que emana de un hogar conectado con lo sagrado. Padre Pío también hablaba del poder intercesor de la cruz. Decía que cuando alguien reza frente a ella no está solo. Se une a millones de personas que a lo largo de los siglos han mirado ese mismo símbolo con esperanza. Es como si cada oración individual se sumara a un río inmenso de fe que atraviesa el tiempo y el espacio. En sus últimos años, Padre Pío repetía una frase que se hizo famosa entre sus seguidores: ama la cruz, y la cruz te enseñará a amar. Con esto quería decir que quien acepta el sacrificio, el dolor, la entrega, aprende a mirar al otro con ojos más compasivos. Tener una cruz en casa, entonces, no es solo un gesto de devoción, sino un entrenamiento para el corazón. Finalmente, Padre Pío recordaba que la cruz es también un llamado. No basta mirarla ni rezar frente a ella. Es necesario dejarse transformar. Cada vez que un creyente pasa frente a la cruz en su casa, es como si escuchara una voz que le dice: ven y sígueme. Esa invitación está viva, aquí y ahora. Por eso, hoy te invito a mirar la cruz de tu hogar con ojos nuevos. Pregúntate: ¿qué significa realmente para mí? ¿La he convertido en un simple objeto decorativo o es un faro que guía mi vida? Según las enseñanzas del Padre Pío, la respuesta a estas preguntas puede marcar la diferencia entre una fe superficial y una fe que realmente transforma. Recuerda que la cruz no es el final del camino, sino el comienzo de una vida renovada. Es el signo de que, incluso en medio del sufrimiento, el amor es más fuerte. Cuando honras la cruz en tu casa, estás diciendo al mundo: creo en la esperanza, creo en la redención, creo que cada día puede ser una nueva oportunidad para acercarme a Dios. Padre Pío nos dejó un legado profundo. Enseñó que lo más sencillo, como una cruz colgada en la pared, puede abrir puertas inimaginables si se vive con fe. No necesitas grandes gestos ni milagros espectaculares. Solo necesitas un corazón dispuesto a mirar, a escuchar y a dejarse guiar. Así que, la próxima vez que pases frente a la cruz de tu casa, detente un momento. Respira hondo. Recuerda las palabras del Padre Pío. Y deja que ese humilde objeto te recuerde lo que realmente importa. Allí, en ese pequeño espacio de silencio, puede empezar la verdadera transformación de tu vida.